Y ahora pon ahí Romanos, capítulo 3. Sí. Romanos, capítulo 3, versículo 1. Hasta el 31. Vale. ¿Hasta ahí han escrito eso? Porque ahora lo que vamos a hacer es leer. Nada más. Pero tú has puesto ahí cómo recibir la justicia de Dios. Y vamos a descubrir cómo el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, descubrió cómo se recibe la justicia de Dios. El otro día os dije, ¿de qué trata el Evangelio? ¿Os acordáis? Uno decían del amor de Dios, otros de la misericordia, otro de ser bueno, otro... Y sí, es verdad, todo eso tiene que ver, pero no. El Evangelio trata de la justicia de Dios. Dios pide al hombre que sea justo y este no lo es. Entonces lo que Dios ha hecho es proveer justicia a fin de justificar al pecador, declararle justo y que pueda entrar en su casa. Entonces así la justicia de Dios queda satisfecha, pero no porque Él declara al pecador limpio, no, sino porque hubo uno que llevó el pecado, lo mató, que fue el Señor, su justicia quedó satisfecha, y ahora el que cree en Cristo, la justicia de Cristo es pasada en Él, y Dios nos ve justos. ¿Vale? Por eso ahora vamos a ver cómo recibir la justicia de Dios. Dice, pero si tú que llevas el nombre de judío, ¿a quién está hablando? Está hablando un judío porque ellos se basan en la ley, como que pueden agradar a Dios, obtener salvación por medio de obras. ¿De acuerdo? Y eso es donde ellos estaban fallando. Dice, pero tú que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorias en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruidos por la ley. Y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y la verdad. Les estaba diciendo, os gastáis de todo eso, creéis que sois los más delante de Dios, y ahora dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿saqueas templos? Tú que te gastas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. ¿Cómo le está mostrando que él cree que es muy santo? Pero el apóstol Pablo dice, no eres tan santo como tú te crees. Y ahora dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Los gentiles, para que lo entiendan, todo aquel que no es gitano, para nosotros es, pues todo aquel que no es judío, para el judío es un gentil. Entonces dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Y lo apoya con la Biblia el apóstol Pablo. Pues ciertamente la circuncisión, porque aquí tengo que pararme y explicar las cosas. Ustedes saben que la circuncisión es el pacto que Dios hizo con los judíos. Un niño de 8 días es circuncidado. Entonces ellos dicen, no, si tú no tienes la ley y la guardas y tú no estás circuncidado, no eres parte del pueblo de Dios. Creían que por estar circuncidado y guardar la ley iban a ser salvos. Iban a recibir la justicia de Dios por sus méritos. Pero el apóstol Pablo empieza diciendo, hablando de, tú eres judío. Entonces tú ya te crees que eres de la familia de Dios, porque eres de Abraham. Y te apoyas en la ley. Y te crees que eres guía de los ciegos, luz de las tinieblas, instructor de la justicia. Y ahora dice, pues tú, que te crees tanto, dice, eres igual que todos. Porque tú que predicas que no se ha de robar, tú robas. Y tú que predicas que no se ha de cometer adulterio, adulteras. Y tú que dices que no se debe de adorar a los ídolos, saqueas ídolos, saqueas templos. Y ahora dice, primero ha ido contra el orgullo del judío acerca de la ley. ¿Te das cuenta? Él también no es capaz de cumplirla, porque la ley es muy exigente.
pero ahora se mete en el otro pacto, que es la circuncisión, porque ellos decían, bueno, pero yo estoy circuncidado y soy parte del pueblo de Dios. Y ahora dice el apóstol Pablo, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Claro, yo estoy circuncidado, pero hago lo que me da la gana, dice el apóstol Pablo, entonces no sirve para nada. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Es como que no estuvieras circuncidado para Dios, porque solamente tienes algo en la carne, pero tu corazón no está convertido. Y ahora dice, por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Es decir, si el inconverso cumple la ley de Dios y tú, por estar circuncidado y por ser judío, te crees que eres el pueblo especial de Dios, pues si tú eres malo y el inconverso es bueno, ¿será aprobado más el inconverso que tú? Eso es lo que está diciendo. Y ahora dice, si el que es físicamente incircunciso, guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. ¿Van entendiendo como el apóstol Pablo? Es que era el hombre más inteligente del mundo después de Jesús, el apóstol Pablo. Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Ahora dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ahora sigamos. Sí, 3, versículo 1. Claro, ahora date cuenta, mira, los judíos, para que entiendas esto, ¿vale? El apóstol Pablo atacó el orgullo de los judíos ahí para mostrar que la salvación es gratis. No es por obras, no es porque yo me comporto bien, no es porque guardo los mandamientos de Dios, es porque creo en Jesús. ¿Por qué el apóstol Pablo atacó el orgullo judío? Porque mira, los judíos cuando se levantaban por la mañana, lo primero que decían era esto: Señor Jehová, te doy gracias porque no me has hecho gentil. Es decir, uno que no era judío. Gentil. Mujer. Gentil. Mujer. Eso era lo que decían los judíos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque otra frase de los judíos decían, Dios ha hecho a los gentiles para que sean leña del fuego del infierno. ¿Sí? Eso decían los judíos. Porque como no eran hijos de Abraham, pues estaban perdidos. ¿De acuerdo? Decían los judíos también, si un hijo de Abraham, es decir, un judío, es sumamente pecador y cuando muera va camino al infierno, dice, Abraham le estará esperando en la puerta y le dirá, ¿tú eres judío? Sí, pues tú no puedes entrar aquí. Claro, ellos, por ser judíos, se creían que el cielo era suyo. Y también tenían el pensamiento de que por guardar la ley iban a ser salvos. Por guardar la ley, por obras. Por eso el apóstol Pablo primero ha atacado el orgullo judío. Dice, tú eres judío y te apoyas en la ley y te apoyas en la circuncisión y todo. Pues bueno, si tú no cumples la ley eres un pecador. Ya la ha cogido, los ha reventado. Pero ahora le dice a ellos también, porque les da un tortazo y ahora les va a dar un abrazo también para que no... Está jugando en que te tira la piedra y esconde la mano. Dice ahora, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Porque no debemos olvidar que son el pueblo de Dios. Todo el Antiguo Testamento es para ellos. Entonces, ellos pueden decir, pero Pablo, ¿ahora vas a decir que no somos nada? ¿Y lleva Dios 4000 años tratándonos a nosotros? Y ahora dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Y ahora dice, grande, mucho. Dice, en todo sentido. En primer lugar, que a ellos les ha sido confiada los oráculos de Dios. Es decir, la palabra de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién ha escrito la Biblia? Dios, los judíos. Por eso dice el apóstol Pablo, hombre, ahora me puedes tú decir, ¿y no somos nada? Sí, sí sois. Hombre, lo primero, que Dios su palabra se lo ha confiado a vosotros, porque en la Biblia solamente hay un gentil que escribió un libro, Lucas. Los demás, todos son hebreos. O sea, ¿es bueno ser judío? Pues ojalá todo el mundo fuéramos judíos. Porque a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. Es más, ¿nuestro Salvador de qué raza es?
judío. Jesús le dijo a la samaritana, la salvación viene de los judíos. Es el único pueblo que conoce de dónde vino, conoce su primer padre. Nosotros decimos, ¿de dónde venimos? No lo sabemos. El vecino igual, tú pregúntale a un vecino, ¿tú de dónde eres? No lo sé, no sabe ni de dónde viene. Pero un judío te dice, yo tengo la lista, la genealogía, mi primer padre, Abraham. Es el único pueblo que tiene herencia de tierra, que tiene herencia paternal, que tiene patriarcas, que tiene genealogía hasta el principio del mundo. Porque en la Biblia está escrita su genealogía desde Adán hasta ahora. Ahora bien, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Es la pregunta del apóstol Pablo. Si el pueblo escogido fue infiel, ¿eso anula la fidelidad de Dios? Es una pregunta del apóstol Pablo y ahora rotundamente dice el apóstol, de ningún modo, antes bien, sea hallado Dios verdad, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando sea juzgado. ¿Sí? Ahora hace una pregunta al apóstol Pablo, dice, ¿y si nuestra injusticia, hablando de los judíos, hace resaltar la justicia de Dios, qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Es decir, si mi injusticia hace ver que Dios es justo Dios en castigarme? Date cuenta que la gente se está dando cuenta que Él es justo porque yo soy injusto. Si yo no soy injusto, la gente no se da cuenta que Él es justo. Y dice el apóstol Pablo, si mi injusticia resalta la justicia de Dios, ¿es bueno que Dios me castigue? Hace otra pregunta ahora el apóstol Pablo. De ningún modo. Dice, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es, vamos a ver, si yo soy injusto y por mi injusticia se ve que Dios es justo, ¿es malo Dios en castigarme? Ya que mi injusticia le ha elevado a Él. ¿Es malo que me castigue? Dice, de ningún modo. Porque sea yo injusto, no lo sea, Dios sigue siendo. De otro caso, si fuera injusto que Dios castigara al injusto, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? No lo podría juzgar. Pero el hecho de que Dios juzgue al mundo es porque a Dios no le importa que tu injusticia resalte la suya. ¿Están entendiendo esto? Ahora dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Es que era muy profundo el apóstol Pablo, pero ¿qué más da? Tú eres mentiroso, yo soy mentiroso y Dios sigue siendo verdad. Es verdad que mi mentira resalta su verdad, pero ¿qué culpa tiene Dios? Es como que el sol dice, es como que la noche dice, sol, es que tú resplandeces y la gente se da cuenta más de tu resplandor porque yo soy oscuridad. Y dice el sol, ¿y qué me dices a mí? Tú eres oscuridad y yo soy luz. Yo no tengo culpa de que tú seas oscuridad y yo sea luz. Pues eso es lo que dice Dios. Tú puedes decirle, Señor, mi mentira resaltó tu verdad. Porque yo al mentir y tú nunca mentir, se dio cuenta la gente que yo soy mentiroso y tú verdadero. Dice Dios, ¿y qué? Que si eres mentiroso, eso a mí no me... Yo sigo siendo verdad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ahora dice, ¿sí? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Sigue. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando ahí a los judíos. ¿Somos nosotros mejores que los gentiles? Y ahora dice el apóstol Pablo, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Porque todos han quebrantado la ley. ¿Lo estás entendiendo cómo el apóstol Pablo va poco a poco acusándoles, encerrándoles a todos? Y ahora pone ahí, como está escrito, lee ahora conmigo, no hay justo ni aún uno. ¿Sigue? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado,
a unas hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, de judíos y gentiles. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Tú estás ahí incluido, yo también. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de la paz no han conocido. Ahora, párate ahí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en todo esto? ¿Lo han entendido? El judío se creía que era. ¿Qué era el judío? Pueblo de Dios, instructor de la ley. Y el apóstol Pablo dice, tú eres un pecador igual. Y después de mostrar que ellos han pecado, termina diciendo, somos mejores nosotros que los gentiles. Aunque también les ha dicho que es verdad, es importante ser judío, les ha sido confiada la palabra de Dios, Dios los ha tratado, pero es peor. Porque el hecho de que Dios te haya tratado y tú seas igual que el otro demuestra que eres peor. Porque el otro ni siquiera lo ha tratado. Y ahora dice el apóstol Pablo, ¿somos nosotros mejores que ellos? Dice, de ninguna manera. Y el apóstol Pablo cita un salmo, que es ese que hemos leído. Dice, no hay justo, ni aun ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, sus caminos están llenos de maldición y de amargura, y no han conocido camino de paz. Esa es la humanidad entera. Y ahora dice, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así está el mundo. Mira, ¿tú crees que el hombre quiere a Dios? No lo quiere. El hombre no quiere a Dios. Es más, el hombre, la Biblia dice que odia a Dios. Lo que pasa es que el hombre necesita a Dios. Ama lo que necesita. Pero tú ves dónde la gente, mira, tú haz la prueba. Mañana a una vecina dile, ¿sabes que Dios te ama? Y te va a decir, no, yo no quiere la gente. Pero eso siempre ha sido así. ¿Sabes? Ahora tú dices, ¿y cómo van a aceptar algo que odian? Porque lo necesitan. Es entonces cuando dicen que sí, en esa necesidad, Dios cambia su corazón y llegan a amarlo. Pero no lo amaban, lo odiaban. La humanidad odia a Dios. Si Dios no viniera a predicarnos a través de la palabra, ¿sabe lo que haría el hombre? Le miraría a Dios y no queremos nada contigo, nos vamos al infierno. Porque el hombre, la Biblia dice que odia a Dios. Por eso Jesús dijo que ancha es la puerta y muchos son los que entran y estrecha es el camino y pocos son los que lo hallan. Porque el hombre odia a Dios aunque lo necesita. Porque el hombre no es feliz hasta que tiene al Señor. Y el hombre no es justo hasta que tiene al Señor. Ahora dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. ¿Qué ha hecho el apóstol Pablo ahí de primeras? El apóstol, ¿sabe lo que ha hecho ahí el apóstol Pablo? Ha derribado el orgullo humano. Ha dicho, mira, los únicos que se pueden salvar porque conocen la ley son los judíos, ¿verdad? Sí, pues ellos también han pecado. Si ellos han pecado, que es el pueblo de Dios, imagínate los otros, los gentiles. Y a los gentiles le dicen, y vosotros, peor que ellos, porque ellos no conocían a Dios y vosotros sí, pero vosotros estáis en la misma condición de ellos. Y ahora el apóstol Pablo dice, por lo cual Dios ha sometido a todos bajo la ley, para que la ley diga que todo el mundo ha pecado y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora nadie se puede salvar. ¿Quién se puede salvar ahí? Nadie. Pero ahora vamos a ver qué ha hecho Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será... ¿Qué significa justificado? Declarado justo. Ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, por mucho que el hombre conozca la ley, no la puede cumplir perfectamente. En un punto que falle, se ha convertido en injusto para Dios. Entonces, por medio de la ley nadie puede ser salvo. Porque la ley me dice, no matarás. Pero yo mato. Tú me dices, no mato, sí matas. ¿Cuándo lo he matado? Muchas veces.
Cuando estás reunido a criticar y a sacar los cachos de alguien, ahí estás matando. Cuando llegas a odiar, la Biblia dice, quien odia a su hermano es homicida para Dios. Porque para Dios no necesita Dios verte matar a alguien para considerarte un asesino. Dios necesita ver odio en tu corazón para decir, tú eres un asesino. Dios no necesita que un hombre esté con una mujer para decir, adúltero. Con mirar y pensar premeditadamente, ya Dios dice, adulteraste. ¿Por qué? Porque Dios no solo se fija en las acciones, sino en las intenciones. Por eso nadie puede ser salvo por medio de las obras. ¿Estás entendiendo? Ahora dice que todo el mundo ha quedado bajo el juicio por medio de la ley. Pero ahora dice el apóstol Pablo, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Pero ahora, es decir, ahora, en el presente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha hecho Dios para salvarnos? Dice, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Y ahora dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mira, te voy explicando poco a poco. El apóstol Pablo, después de mostrar que tanto judíos como gentiles están bajo el juicio de Dios porque todos han pecado, ahora dice el apóstol Pablo, pero Dios ha revelado su justicia. Es decir, Dios ahora quiere declarar al mundo que ha pecado justo. ¿Y cómo lo hace? Dice, si el mundo cree en Jesucristo su Hijo. Y ahora dice, ¿y para quién? Porque un judío puede pensar, no, es exclusivo para nosotros. Dice, para todos, porque no hay diferencia. Tanto judíos como gentiles, como griegos, todos han pecado y están bajo el juicio de Dios. Pero Dios ha manifestado su justicia para todos los que crean en Jesús, porque no hay diferencia. ¿Están entendiendo esto? ¿Y por qué no hay diferencia? Ahí lo refuerza el apóstol Pablo. Dice, por cuanto todos pecaron, todos, judíos y gentiles, y no alcanzaron la gloria de Dios. No hay diferencia, porque todos han pecado. Y ahora dice, siendo justificados, ¿qué significa justificados? Declarado, siendo justificados, ¿cómo? ¿Por obras? ¿Por qué por obras no? Porque no se puede. Porque podemos cumplir 9 mandamientos. En el momento que fallemos uno, injusto para Dios. Nadie se puede declarar justo. Por eso Dios lo que no podíamos pagar, lo pagó Cristo y para nosotros es gratis. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es Cristo Jesús. Entonces no es que yo estoy pagando algo, es que yo estoy recibiendo algo. No es que estoy obrando para ser salvo, es que he creído en aquel que obró por mí. Ya no he de gloriarme jamás, Dios mío, de aquellos deberes que un día cumplí. Mi gloria era vana y mi trabajo nefasto. Solo confiaré en Cristo y en su sangre vertida por mí. Si yo quisiera ser salvo por obras, una vez Spurgeon dijo, si el ser humano podría ser salvo por obras, tendría que hacer un avión de papel, dice, y volar al sol. Algo así, cosa imposible. Una vez yo dije predicando en Miranda de Ebro, si fueras salvo por obras, hubieras tenido que nacer sin pecado, mantenerte sin pecado en pensamiento y en palabra todos los días de tu vida, morir sin haber pecado, cosa que sería imposible, porque si no hay pecado no hay muerte, pero luego mantener tus obras y tu salvación delante de Dios toda la eternidad sin tener un solo malo pensamiento durante toda la eternidad. En el momento de cualquier parte de la eternidad que pensaras mal o pecaras, Dios te tiraría de su cielo. Pero no he sido salvo por lo que he hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por mí. Es por gracia por lo que soy salvo. Siendo justificados gratuitamente. Ahora bien, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Párate ahí, no sigas, mira lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Dice, a quien Dios exhibió, ¿a quién exhibió Dios? A Cristo, públicamente, como lo hizo en la cruz, delante de ángeles, demonios, de los hombres, como propiciación. ¿Qué es propiciación? Mira, el lugar santo, en el Antiguo Testamento, Dios vivía en el tabernáculo. El tabernáculo, lo voy a explicar así, ¿vale? La puerta esa, ¿no? Detrás de la puerta estaba la calle. Eso era el patio. Luego la puerta que tenemos que lo cierra, así era cerrado.
el patio. Luego entrabas y este era el lugar santo. Y luego entrábamos por esa puerta y dentro estaba el lugar santísimo. Ahí no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote una vez al año y con sangre. En el lugar santísimo había el propiciatorio. Era una tapa de oro que tapaba el arca, una tapa de oro, y venía el sacerdote y tiraba la sangre. Cuando tiraba la sangre, en el propiciatorio había 2 querubines. Los querubines eran de oro y estaban mirando así boca abajo, como que miraban la sangre. Como que miraban, pero eran 2 figuras. Entonces, era representación de que Dios estaba mirando la sangre. Entonces, como alguien pagó por el pecado, Dios estaba perdonando al que ofrendía la ofrenda. Por eso dice la Biblia, Dios se exhibió públicamente como propiciación por su sangre. No era la sangre de alguien, él mismo era el propiciatorio, él mismo era la sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Qué estaba diciendo Dios? Estaba diciendo, yo soy tan justo que no estoy tolerando el pecado. Estoy matando a mi hijo, ¿no os dais cuenta? Y ahora termina diciendo, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Claro, como Dios tenía que haber matado a la humanidad y no la mató y la dejó vivir, cualquiera hubiera podido decir, oh, Dios es muy débil, no. Y dice, no, esto lo hizo misericordiosamente, porque esperó un día para demostrar su justicia. ¿Y cuál era su justicia? Ni más ni menos que matar a su hijo por vosotros. ¿Estás entendiendo? O sea, yo soy tan justo que por no matarte a ti, si tú crees en mi hijo, voy a matar a mi propio hijo. Entonces, el hecho de que yo no te maté ayer no es porque yo era tolerante con tu pecado. No, odiaba tu pecado. Es porque esperé el tiempo para que mi hijo pagara por tu pecado. Y si tú crees en mi hijo, entonces mi justicia no se derrama sobre ti en ira, sino en otro vertiente. Más bien te visto de la justicia de mi hijo. Ahora, si no te arrepientes y no crees en mi hijo, entonces morirás. Porque si no perdoné ni a mi propio hijo, ¿crees que lo voy a hacer contigo? ¿Estás entendiendo? Por eso el apóstol... Es que es impresionante. Sigue. Para demostrar en este tiempo, es decir, el hecho de que Dios en el pasado no matara a la gente, lo hizo con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Porque mató a su hijo. Ahora dice, a fin de que Él, Dios, sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Te das cuenta? El que tiene fe en Jesús es justificado por el Padre, declarado justo, porque Jesús se llevó mi pecado y el juicio de Dios por mí. ¿Sigue? Ahora dice, mira, ay Dios mío, es que esto es, el día de mañana cuando lo iré predicando más lo vas entendiendo y por dentro te sube la sangre y te baja. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Claro, ¿quién puede decir, yo me salvo por mis obras porque yo soy aquí el mejor? ¿Quién? ¿Quién no puede decir? Todos han pecado, todos están bajo la ley, todos están bajo el juicio. El hecho de que Dios no te haya matado no significa que no odie tu pecado. Lo odia, te ha tenido que matar, pero ha esperado enviar a su hijo. Luego lo ha matado y te ha enviado la palabra de salvación. Si no quieres, después te condenará, pero si quieres te viste de la justicia de su hijo. Por lo tanto, no ha sido por lo que tú has hecho, sino por lo que su hijo ha hecho por ti. No ha sido por guardar la ley, sino porque Cristo ha muerto por ti. Y ahora si crees en Jesús, el hijo te da la justicia para que puedas ser recto delante de Dios. Y termina diciendo el apóstol Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Quién se puede gastar? Yo soy el único. No necesito a Cristo para salvarme. ¿Quién queda excluida? Y ahora pregunta el apóstol, ¿por cuál ley? ¿Por cuál? ¿Por la ley de los 10 mandamientos? ¿Por la de las obras? No, porque no se podía salvar. Sino por la fe, la ley de la fe. El pecador ha creído en Jesús. Señor, tu ley es perfecta, pero es que yo no soy perfecto. Tu ley es santa, pero yo no soy santo. Tu ley es buena, pero yo no soy bueno. Entonces tu ley, en vez de ser buena para mí, va a ser mala, me va a condenar. Pero Jesús ha pagado por mí. Porque concluimos, ya termina, ahí el apóstol Pablo ha reventado a los judíos literalmente, y termina diciendo que el hombre es declarado justo por la fe, aparte de las obras de la ley. Estaba diciendo, no necesita cumplir los requisitos de la ley para ser justo, solamente por la fe. O sea, ¿y si no guardo los mandamientos de Dios me condeno? No. Ahora, si tienes la fe verdadera, guardarás los mandamientos.
Porque Jesús dijo, si me amáis, guardad. No dice, guardad mis mandamientos hasta que me améis. No dice eso, porque el hombre no puede hacer eso. Sino más bien dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El guardar los mandamientos no es para salvarme. Guardo los mandamientos porque Él me salvó. Me cambió mi corazón, me enamoré de Él. Y el resultado de guardar su palabra no es para ser, sino porque soy. ¿Están entendiendo? Esto es gracia pura. Y ahora termina diciendo, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Y afirma el apóstol, sí, también es de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, que son los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos, que son los gentiles. El plan de Dios es salvar a todos por gracia. Nadie en el cielo podrá levantarse y decir, ni Abraham, ni Isaac, ningún santo podrá decir, es que yo fui muy bueno, es que yo guardé la ley, es que yo fui muy santo, es que yo oré muchas horas, es que yo ayuné, es que yo nunca pequé. Ni Job, ni nadie. Todos han pecado y por mi gracia estáis aquí. El único santo es mi Hijo Jesús. Dice ahora, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? Es decir, el hecho de yo haber creído en Jesús y declarado justo, ¿quiere decir que yo ya no ande en justicia? ¿Anulamos la ley de los 10 mandamientos? Dice, no, al contrario, confirmamos la ley. Porque si yo soy justificado y he sido salvado, entonces guardaré la ley. Pero no lo haré para ser salvo, sino en agradecimiento porque lo fui. No ores para ser salvo, ora en agradecimiento por haber sido salvado. No ayunes para ser salvo, ayuna en agradecimiento por haber sido salvado. No hagas para ser, haz en agradecimiento de haber recibido lo que no merecías. Espera que mire a ver dónde estamos. En verdad los estudios serían mejor como los estoy dando ahora, explicando texto a texto, ¿eh? Es muy bonito así. Y muy entendible. ¿Estamos en qué capítulo? 31 a 4. Romanos 4, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Sigue hablando a los judíos, ¿te das cuenta? Le sigue diciendo, ¿qué halló nuestro padre Abraham según la carne? Pues según la carne Abraham no es nuestro padre, pero sí de ellos. Está hablando a ellos. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gastarse. Es decir, si fue declarado justo por las obras, tiene de qué gastarse. Dice, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque ya él ha demostrado que nadie por las obras se puede declarar justo delante de Dios. Porque puede ser muy bueno, pero va a cometer fallos. Mira, Dios ve esto así, ¿vale? Para que lo entiendas. Yo nunca me paso un semáforo. Todos los semáforos en rojo. Me paro. Y ahora, yo me paso uno en rojo y me para la policía. ¿Carné? Sí. Bueno, te voy a poner una multa. ¿Por qué? Porque te has pasado el semáforo. Y yo le digo, mira, escúcheme. Llevo conduciendo más de 11 años. Jamás me he pasado un semáforo. ¿Qué me diría el policía? Pero usted te lo ha pasado. Así Dios juzga el pecado. No es que, no, es que yo nunca. Y dice Dios, ya, pero esta vez sí. Por eso nadie se puede salvar por obras. Solo hubo uno que no se pasó el semáforo nunca y encima te pagó tu dedo a ti cuando tú te lo pasaste. Jesús. Es por gracia. Sigue ahora. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado? Es decir, cuando Abraham creyó, le creyó a Dios, ¿y qué es lo que le creyó? Cuando Dios le dijo, de tu simiente, de Sara va a venir uno, Sara era estéril, él era viejo, va a venir uno, luego van a hacer otro, que es el Mesías, que va a bendecir al mundo entero. Y Abraham era muy viejo.
Pero dice, y Abraham creyó a Dios. Y ese acto de creer en Dios, pregunto, ¿hizo un sacrificio Abraham? ¿Ayunó? ¿Oró? ¿Guardó los 10 mandamientos? Solo creyó lo que Dios le dijo. Y le agradó a Dios tanto esa fe, dice que le fue contado por justicia. Es decir, Dios dijo, este hombre es justo. Dice, pero si no he hecho nada, Dios, si no he hecho ninguna obra de justicia. No, no, no. Es que por muchas obras que hagas, no te van a declarar justo delante de mí. Porque yo soy demasiado santo y mi justicia es muy santa y exige mucho. Pero por el mero hecho de haber creído lo que yo te he dicho, yo ya te declaro justo. Y ahora dice Dios, ahora bien, al que trabaja, el salario se le cuenta como favor. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. ¿Me explico? Si yo me tiro un mes trabajando para un hombre, ¿qué tengo que recibir yo terminado el mes? Pero eso me lo he ganado yo. Completamente. Le tengo que decir yo al jefe de rodillas, muchas gracias por darme lo que no merecía. No, trae para aquí mi dinero que me lo merezco y si no te reviento. Porque he trabajado por él, ¿o no? Por eso el apóstol Pablo dice una pregunta. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, es decir, como regalo, sino como deuda. Es que es suyo y se le tiene que dar. Pero termina diciendo, mas al que no trabaja, como Abraham, que no hizo ninguna obra de justicia, pero cree en aquel que declara justo al pecador, su fe le es contada por justicia. La fe no trabaja, la fe cree. Mas, ahora sí, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte, o sea, no ha hecho ninguna obra de justicia, no ha ayudado a las viudas, no ha ayunado, no ha aclamado, no ha orado, ha sido no sé qué, y ahora Dios de la noche a la mañana dice, tú eres justo. Dice David, eso es una bendición. Le atribuye Dios justicia como que él fuera justo. Dice, no ha hecho ninguna obra buena. Ahora termina diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado que ha sido perdonado. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Porque tenía que matarlo por el pecado. ¿Es pues esta bendición solo para los judíos o también para los gentiles? Porque decimos, Abraham, la fe le fue contada por justicia. Mira cómo razona el apóstol Pablo. Dice, ¿es pues esta bendición para los de la circuncisión, para los judíos, o para los de la incircuncisión, los gentiles? Y dice el apóstol Pablo, porque nosotros decimos que a Abraham la fe le fue contada por justicia, pero no trabajó, solo creyó. Y ahora termina diciendo esto, dice, entonces, ¿cómo le fue contada? Mira esto, ¿cómo le fue contada la justicia? Es decir, ¿cuándo Dios le declaró justo? ¿Cuando Abraham estaba circuncidado o incircuncidado? No estaba circuncidado todavía cuando él le creyó a Dios, porque él circuncidó a Isaac. Isaac no había nacido. Dios le dijo, tendrás un hijo, y este le creyó a Dios, y Dios dijo, este hombre es justo. Pero Abraham todavía no había nacido para ser circuncidado. Por eso dice el apóstol Pablo, si vosotros decís que Dios justifica solo a los de la circuncisión, nuestro padre Abraham no fue entonces justificado, porque él le creyó a Dios cuando no estaba justificado. ¿Lo habéis entendido? Y ahora termina diciendo, no sabéis, dice, entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? Y dice, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Sigue ahora leyendo. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen, sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Mira, esto es tremendo. ¿Sabes lo que está diciendo? Porque los judíos decían, no, nosotros estamos circuncidados, somos justos ante Dios. Dice el apóstol Pablo, pues entonces nuestro padre Abraham no fue justo. ¿Por qué? Porque antes de que nuestro padre Abraham fuese circuncidado, ya Dios le declaró justo. ¿Y por qué Dios hizo eso? Porque en el futuro Dios sabía que los judíos iban a decir esto. Entonces él recibió la circuncisión como señal
de que fue justo antes de ser circuncidado, para ser padre así de los gentiles como de los judíos. Nos va encantando. Es decir, yo guardo la ley no para ser salvo, sino porque Abraham recibió la circuncisión porque ya fue justificado. Esa era la señal. Está diciendo Pablo lo mismo. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la ley, de la fe. Es por fe. No es por guardar una ley, es por fe. La ley la guardo, los mandamientos los guardo porque he sido salvado. Dios ha cambiado mi corazón. Y no guardo la ley para ser salvo, sino porque lo soy. Y si no la guardo, no dejaré de ser salvo. Dios me tratará porque soy su hijo. Sentiré tristeza y dolor en mi corazón por el pecado. Dios se apartará de mí y sentiré como el infierno me va a comer. Y eso me va a llevar a arrepentirme de nuevo ante mi Padre Celestial. Estamos en... ¿5 minutos? Vamos a Gálatas. Sí. ¿Cuál te he dicho? ¿Gálatas el qué? Es que como juega el Madrid, no sé. 5 minutos, ¿vale? Si ya da igual, si va a perder. ¿Sí? Habrá ganado, ¿qué fe tiene? Sí. Mira esto. Solamente esto, ¿vale? Mira. En Gálatas 3:10. Pon Gálatas 3:10. Al 29. Y ya está. Gálatas 10 al 29. 3:10 al 29. Mira. Pero yo quiero que estos estudios te se queden, porque esto es cristianismo lo que te estoy enseñando. Estos son los temas controversiales que siempre tienen los teólogos. En todo libro de teología, de estos de cristiano, te vas a encontrar esto. Y si lo sabes, pues vas a entender el libro. O te metes en foros cristianos, Facebook, Twitter, cualquier cosa. Los cristianos van a hablar solo de esto. Pero si ya lo entiendes, tú puedes participar. Esto es cristianismo lo que estoy dando. Dice el apóstol Pablo, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición. Y ahora dice, ¿por qué? Pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritos en el libro de la ley para... Y pregunto, ¿alguien puede permanecer continuamente en la ley para hacerlas? ¿No fallamos nunca? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si no permaneces en ellas, eres maldito, porque la Biblia dice, maldito aquel que no permaneciera en la ley para hacerlas. Y ahora dice el apóstol. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente. Es evidente. Porque nadie puede guardar la ley perfectamente. Entonces nadie puede ser justo. Y lo cita con un texto bíblico. Porque el justo vivirá no por la ley. Sin embargo, la ley no es de fe. La ley no es de fe. ¿Por qué? Porque dice, porque la ley es el que las hace, vivirá por ellas. Es decir, tengo que hacer para vivir. No vivo y hago, sino que hago para vivir. Entonces ya no es fe, ya tengo que trabajar para que Dios me dé un salario. Tengo que hacer buenas obras para acumular méritos a fin de que Dios me pague. Por lo tanto es contrario a la fe, porque la fe es, yo no hago nada, pero Cristo lo ha hecho todo por mí. Es contrario, dice el apóstol Pablo. Y ahora dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Él tenía que heredar bendición, pero fue maldito porque se llevó nuestro pecado y murió en la cruz. Ahora, ¿para qué hizo eso? A fin. Ese fin es por un propósito. A fin de que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham viniese a los gentiles para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. No es por obras, es por fe. Hermanos, dice el apóstol Pablo, hablo en términos humanos. Estaba diciendo, voy a hablar no como un hombre de Dios, como un hombre secular, dice el apóstol Pablo. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado nadie lo invalida, ni le añade condiciones. Vamos a hacer una herencia. A mi Rebeca y mi Manasés. Yo hago la herencia, a mi Rebeca tanto, a mi Manasés tanto y firmo. Nadie puede venir a quitar o añadir. Pues yo ya he hecho un pacto. ¿Vale? Ahora bien, dice el apóstol Pablo, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia. Y los judíos podían decir, a nosotros. Y dice el apóstol Pablo, es decir, a Cristo. Sigue. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde. ¿Más tarde de qué? De la promesa que Dios hizo a Abraham por fe. La ley vino 430 años más tarde. No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios, como para anular la promesa. Es decir, Dios, 430 años antes, dijo, yo justifico por la fe al que cree en mí. 430 años después, Dios hizo otro pacto. Toma la ley y vive. Pero Dios lo hacía para que el hombre se diera cuenta que no podía vivir por esa ley, sino por el pacto que ya Dios hizo hace 430 años antes. Por eso dice, cuando uno hace un pacto no se puede añadir. Y dice el apóstol Pablo, la ley vino después de la promesa. El pacto que Dios hizo con el hombre antes de la ley fue la promesa. Por lo tanto, la ley no le añade ni le quita condiciones. El hombre no es justificado por la ley porque no puede vivir, no puede hacer para vivir. El hombre tiene que creer, vivir y entonces hace. Y ya Dios lo había preparado todo de antemano 430 años antes. Ahora sigue. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Claro. Si yo te digo, si tú haces esto y yo te lo doy, ya no es promesa, ya es deuda. Si yo te digo, yo te lo voy a dar, es una promesa, entonces no depende de nadie, depende de mí. Y Dios quiso que la salvación dependiera de él, no del hombre. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una, no por la ley. Entonces, ahora claro, tú preguntas, vamos a ver. Tú puedes preguntar, entonces vamos a ver, pastor. Yo me salvo por la fe, por lo que Cristo ha hecho por mí, sí. Entonces la ley, ¿para qué fue dada? No matarás, no robarás, no adulterarás, ¿para qué fue dada? Si el hombre no puede cumplirla para ser salvo porque en algún punto vamos a fallar, ¿para qué fue dada? Esa pregunta también la hizo el apóstol Pablo. ¿Para qué fue dada la ley? Y ahora dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Está diciendo, la ley fue añadida para que el hombre supiera que es pecador. No para que fuera santo, porque no lo podía ser. Ahora, ¿cómo le digo yo al pecador que es pecador? Pues yo voy por la carretera. Me para la policía. Me dice, ¡stop! El DNI, te voy a poner una multa. Yo digo, ¿pero por qué? Oiga, ¿qué he hecho? Te has metido en prohibida. ¿Cómo que por prohibida? Vamos para atrás. Vamos para atrás y no hay ninguna señal. No hay ninguna señal de prohibido. ¿Me puede echar la multa? Ahora, si vamos para atrás y me dice, mira la señal, ¿me puede echar la multa? Entonces Dios dice, vamos a ver, el hombre se cree que puede ser tan justo como yo y entrar en mi casa y comer de mi comida por su propia justicia. Pues bueno, te voy a dar la ley a ver si la puedes cumplir. Y cuando veas que no puedas, entonces dirás, no puedo, Señor. Tu mandamiento es muy santo, justo y bueno y yo soy muy débil. Entonces Dios dijo, pues ahora agárrate al otro pacto que hice anteriormente, a la promesa. El que cree en mí será salvo sin obrar. Y yo lo justifico. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Ese texto es muy difícil, no lo puedo explicar, nunca lo he entendido. Sigue adelante. Dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Sino que cada cosa está en su engranaje. El volante en el volante, las marchas en las marchas. Si tú dices, no, yo quiero ser salvo por la ley,
te vas a venir abajo porque tú vas a fallar a Dios. Ahora si tú dices, yo soy salvo por la promesa y si fallo el Señor me perdona porque yo le pido perdón. Entonces ahí está todo en su granaje. No puedes tomar la ley para ser santo porque no lo vas a ser. Toma la promesa, cree en Cristo y Él te hace santo. Y la ley la cumples no para ser salvo, sino por el deleite de haber sido salvado. Entonces cada cosa en su cosa. Entonces la ley es contraria a la promesa de Dios de ningún modo. Porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia, es decir, Dios declararía justo al pecador ciertamente por la ley. Pero no podría hacerlo, porque la ley no podía impartir vida, ya que el hombre pecaba. Y la paga del pecado es... ¿Sigue? Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuera dada a los que creen. El apóstol Pablo volaba muy alto. ¿A dónde estamos? 3:22. 3:22. Ah, sí. Sigue la otra. Mira este texto. Dice, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser en el futuro. Sigue ahora. ¿Pero qué dice ahora? Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a fin de que seamos justificados por fe. Es decir, mira, Dios dice esto. ¿Harán juez? Sí, Señor. ¿Vosotros creéis que podéis ser salvos por obras? Sí, somos muy santos, Señor. Dice Dios, vale, os voy a dar mi ley. Y ahora, tenéis que, sin mi ayuda, sin mi poder, cumplir la ley. Y si falláis en un punto, la paga del pecado es. Y ahora intentamos, Señor, voy a ayunar, voy a orar, voy a hacer, voy no sé qué. Y viene un día malo. Y ahora Dios dice, ¿qué pasa ahora? Esto, prohibido. No, Señor, sí, mira, vente, prohibido. ¿Qué tengo que hacer ahora? Morir. Pero dice, pero si crees en mi Hijo Jesús. Entonces, la ley de la prohibición me llevó a creer en la misericordia del policía. Por eso dice, la ley ha sido nuestro ayo. Ahí ayo es pedagogo, maestro. Era un hombre que llevaba a los niños al colegio y los traía de nuevo. Es decir, la ley te dice, no puedes pecar. Tú vas y pecas. No puedes mentir. Vas y dice, no puedo cumplir el mandamiento. Y el propio mandamiento te dice, pues vete a Cristo y que te perdone. Por eso dice, la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo a fin de que Dios nos declare justo, no por haber cumplido la ley porque no la cumplíamos, sino por haber creído en Jesucristo que se llevó mi pecado y me dio su justicia. Es el plan perfecto de Dios para que nadie se gloríe delante de Él. A ver, espérate, ¿dónde estamos? Ahora, 24, 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos. ¿Quién es el ayo? La ley. Ya no estamos en la ley. Ya hemos sido justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la fe. Bajo la fe de Jesús. Y terminamos en el 26. 26, ¿qué pone ahí? Pues leen todo, por favor. Pues todos sois hijos por la fe en Cristo Jesús. El 27. ¿Sí? Ahora leen esto. Léanlo. Sigue leyendo. El 29. Toma ya, todo por gracia. Es impresionante lo que el Señor ha hecho. Entonces, claro, ya los judíos no pueden decir, nosotros somos descendientes de Abraham. Y dice el apóstol Pablo, pues si tú eres hijo de Abraham, las obras de Abraham tienes que hacer.
Y Abraham no hizo nada, Abraham creyó. Y los gentiles han seguido las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham le creyó a Dios y nosotros también le hemos creído a Dios. ¿Qué le creyó a Abraham? Que Dios le daría a Cristo. ¿Y qué creemos nosotros? Que Dios nos ha dado a Cristo. En la misma fe. Y si Abraham fue justificado por la fe, nosotros también. Entonces ya no es el desasosiego de tener que hacer para ser, sino el deleite de hago lo que ya soy. Soy un hijo de Dios y por lo tanto ando como es digno de mi linaje. Y me deleito porque he sido salvo por gracia. Yo no he pagado nada. Lo he heredado todo. Entonces, la justicia de Dios, ¿cómo se recibe? Por fe en una persona. ¿En quién? Amén. La justicia de Dios significa ser justificado delante de Dios, declarado justo. Me alegro de haber leído estos capítulos porque si lo lees en casa solo quizás te haces un lío. Pero así te lo explicamos y ya lo vas entendiendo. Termino leyendo esto, ¿vale? Pero entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, un niño pequeño y el esclavo de la casa no difiere, porque a un niño no le puedes dar una herencia, la van a gastar. Dice el apóstol Pablo, que el niño y el esclavo no difieren, aunque el niño es señor de todo, no difiere, sino que el niño está bajo tutores, curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, comprase, sacase del mercado a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, papito mío. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Esto es 4:1 al 7. Esto en casa también lo podéis leer y ya entendiendo más o menos el esquema os va a hacer mucho bien. Entendiendo más o menos el esquema os va a hacer mucho bien. La ley fue añadida para mostrarnos que somos pecadores. Pero la gracia de Dios ha venido en Cristo Jesús a declararnos justos. Ahora, ¿cómo Dios te ve a ti? ¿Cómo te ve? Justo. Así, no tengas miedo en decirlo. Tú puedes decir, pero es que yo hago cosas, ya lo sé, yo también hago cosas. Pero si fuera por las buenas obras tampoco sería salvo, entonces me daría igual. Yo soy salvo porque Cristo me ha dado su justicia. Me ha vestido Cristo de sus vestiduras y Dios me ve a mí justo. ¿Cómo te tienes que ver? Como Dios te ve. ¿Cómo te ves? ¿Dios te ha declarado culpable? Justo y justa. Ahora, nosotros debemos andar haciendo actos de justicia, pero no para ser salvos, sino porque ya somos. Mira, coge esta frase ahora que te estoy diciendo esto. El mundo hace justicia para ser justificado. El cristiano hace justicia porque ha sido justificado. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues hasta aquí. Para el otro martes seguimos adelante. Amén. Cuando Dios quiera, ya estamos terminando más bien las cosas más importantes de la salvación, fe por